¿Qué rol le queda a la ONU en un contexto de unilateralismo como el que estamos viviendo? Un contexto en el cual, bueno, uno de tus interlocutores más importantes para evitar un accidente nuclear es un hombre de Estado que invadió el país de al lado, que es Putin, y otro de tus interlocutores es alguien que también bombardeó, como hizo en Irán, Estados Unidos, ese centro de investigación, y se muestra dispuesto a avasallar el multilateralismo, por lo menos retóricamente, todas las veces que se le ocurre. Bueno, ahí está el gran desafío del multilateralismo actual. Vos frente a eso, ¿cómo te posicionás? Yo hasta ahora, digamos, te cuento mi experiencia como organismo internacional de energía atómica, pero que en realidad es la que inspira mi aspiración a llevarlo al plano de las Naciones Unidas. Yo lo que he hecho es hacer un ejercicio primero de imparcialidad, que es muy difícil, porque la imparcialidad no es indiferencia. La imparcialidad del jefe de organismo internacional es un instrumento para operar la realidad y tratar de modificarla. Ujú. Entonces, esto te lleva a que, evidentemente, tenés que hacer abstracción de una serie de cosas que las tenés que tener en tu cabeza y en tu evaluación de la situación, eh, pero sabiendo cuál debe ser tu objetivo. Tu objetivo concreto, ¿cuál es? Por ejemplo, en este caso, evitar un accidente nuclear. Puede ser en otro caso, suponete, no es lo mío en este momento, aunque tengo la parte pequeña de la central nuclear, lograr un cese del fuego entre unos y otros. Entonces, allí es donde yo creo que está la decisión de actuar y cómo actúas. Yo lo que he visto en mi experiencia personal, más allá de lo que uno pueda poner en una plataforma, ponerles para llevarlo a términos políticos. En el caso de Naciones Unidas se habla de un vision statement, una declaración que vos tenés que hacer de cuál es tu intención. Esa sería la plataforma, digamos, en términos políticos. Vos allí lo que tenés que ver es qué es lo que vos podés hacer frente a eso. ¿Estás allí como un sensor? ¿Estás allí como un analista? ¿Estás allí para qué? Y yo lo que he visto es que en el caso nuestro nosotros hemos podido actuar sobre la realidad. Quizá no en forma perfecta, quizá no en forma totalmente exitosa, pero hemos logrado hacer varias cosas. Y yo lo que creo, donde creo que está ese déficit, es en ese déficit de interlocución. En un momento, precisamente por lo que vos apuntás, precisamente por eso, en un momento de tremenda fragmentación, de Ujú. tremendo unilateralismo, como el que estamos viviendo, el papel del secretario general es aún más importante, porque vos tenés un Consejo de Seguridad que está un poco condenado a la parálisis, porque Por la evidentemente lo que digan tres decomisación. de un lado va a haber dos, ¿verdad? Y va a Claro. haber esa dicotomía permanente entre Rusia y China por un lado y los tres miembros permanentes de Occidente, digamos, estoy caricaturizando un poco, ¿no? Pero para que se entienda. Sí, sí. Entonces, si vos tenés un secretario general que se mueve y que tiene una cierta capacidad de iniciativa, no siempre la vas a acertar, pero ciertamente yo lo he visto con eso, lo he visto también en el caso de Irán, y podemos avanzar sobre eso, y lo he visto también en un caso poco mentado en Occidente, porque viste que las cosas del Asia nosotros no las miramos mucho, o las miramos con ciertos clichés. Alrededor de la central de Fukushima y lo que pasa con el agua que sale de ahí, ha habido una crisis diplomática o política y casi militar entre China y Japón, porque Japón está virtiendo en el Pacífico las aguas que se utilizan para refrigerar esos reactores golpeados que ha tenido. Entonces,
ahí se armó una muy complicada, que llevó inclusive a China a prohibir todas las importaciones de pescados, de frutos de mar, de crustáceos, es una industria billonaria en dólares, ¿verdad? Entonces, y nosotros intervinimos, hicimos una propuesta, yo estuve con los chinos, estuve con el primer ministro de Japón y logramos hacer algo. Entonces yo creo en ese multilateralismo que tiene esa capacidad de moverse, pero eso, como te digo, implica una tremenda disciplina. La imparcialidad implica una tremenda disciplina de guardarte muchas cosas adentro que tu corazón quiere decir. Y de Ahora, saber qué desplegás. Ahora, no puede condicionarte frente al resto del mundo que te proponga para un cargo tan importante, un gobierno tan abiertamente subordinado a la Casa Blanca y tan embanderado en ese nuevo unilateralismo hasta enemigos de la ONU en un punto como el de Javier Milei. Mira, yo sé que esa es una opinión que tiene mucha gente, tenés vos y tiene muchos sectores políticos, pero yo te voy a iluminar el tema desde otro ángulo, Bueno, diferente, porque es algo lógico. La Argentina no está presentando a su canciller. Yo no soy un funcionario argentino, soy argentino, pero yo soy un funcionario internacional, independiente. Vos sabés que la Carta de las Naciones Unidas nos obliga a nosotros, a los funcionarios internacionales, como lo dice explícitamente la Carta, de no tomar instrucciones de ningún gobierno. Nosotros tenemos que ser absolutamente independientes, al menos en teoría. Yo trato de serlo, ¿no? Al menos en teoría. Entonces, a mí lo que me parece importante a destacar es justamente que el presidente Milei no eligió como el candidato a presentar una persona de su gobierno o de su corriente política. Yo no pertenezco a ninguna corriente política, sino un funcionario internacional que es argentino, indudablemente, y muy orgulloso de serlo, obviamente, pero que representa lo que representa. Es decir, yo tengo 6 años de director general de este organismo, que es probablemente, después del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el organismo que en materia de paz y seguridad tiene una agenda mucho más pesada que cualquier otro, ¿verdad? Y en eso yo he estado lidiando, como te acabo de decir. He estado lidiando con Vladimir Putin, con Volodymyr Zelensky, con el presidente Pezeshkian, con el finado presidente Raisi, con el primer ministro de Japón, con Wang Yi en China. Es decir, entonces ahí no puede haber confusión en cuanto a la adscripción ideológica, que no debe existir. Lo que debe existir es alguien que sea capaz de hacer las cosas bien. Y yo creo que las Naciones Unidas andan muy mal. Puede ser el segundo argentino más poderoso de la historia después del Papa Francisco. Puede comandar la ONU desde mediados del año que viene. Hasta ahora venía haciendo méritos, tratando de acercarse a distintos gobiernos para que lo respaldaran, pero consiguió que hace 2 o 3 semanas lo postule oficialmente el gobierno de Javier Milei. Por eso le pregunté específicamente sobre el programa nuclear de Milei para un hombre como él, que hace más de una década que trabaja en esto, en lo nuclear, en lo atómico, pero que tiene mucha experiencia acumulada desde antes. Es importante establecer qué pasa con la fuga de cerebros, por ejemplo, en el sector nuclear. Se lo pregunté y me respondió esto. En ese contexto, ¿cómo actuarías vos como eventual secretario general de la ONU frente al hundimiento de lanchas y barcazas en el Caribe venezolano por parte de fuerzas estadounidenses? ¿Crees que tiene un rol ahí la ONU que jugar? La ONU tiene un rol en todo conflicto, incluido ese. ¿Y acaso, siendo yo latinoamericano, quién te dice podríamos estar mucho mejor? Pero no sé.
No lo sé. No quiero especular ni criticar. Hoy está al mando Antonio Guterres, por el cual tengo el mayor de los respetos. Pero yo creo que está muy, muy claro que si vos te fijás en el mapa de los conflictos internacionales, la ONU está ausente de todos. No solamente, por ahí Venezuela nos pica más cerca porque es un país latinoamericano, porque es una cuestión que conocemos bien de cerca, pero te llevo a Camboya, Tailandia, te llevo a Ruanda, Congo, te llevo a Azerbaiyán, Armenia, te llevo a donde te lleve, Ucrania, Rusia, ¿verdad? Entonces, el común denominador es esa ausencia que hay. Y que creo que no es, porque lo hemos probado, es decir, como te digo, para mí es muy importante y lo que a mí me da mucha confianza en mi candidatura es que yo me baso en lo que yo he hecho. No en un sueño, digamos. Entonces, lo que yo he hecho me ha demostrado que hay puertas que se pueden empujar. Ojo, no es una panacea, no puede solucionar todo, es muy claro eso también, pero venimos de muy abajo, ¿no? Entonces yo creo que se puede hacer mucho, mucho más. En Sudamérica, ¿cuán cerca crees que estamos de una guerra en este momento, de una guerra abierta que no hemos tenido? No creo que estemos cerca de una guerra abierta. ¿No crees que Estados Unidos puede avanzar con tropas en territorio venezolano? Mira, ese no es un conflicto que yo esté siguiendo profesionalmente, ¿verdad? Entonces yo tengo que también tener la ubicación de cuál es mi cargo. Yo no soy, como vos, un analista internacional para hacer especulaciones en el aire. Yo creo que, por principio, todo conflicto debe ser solucionado por vía diplomática, por vía de diálogo y por vía diplomática, y en el caso de Venezuela considero que es absolutamente posible. Respecto del programa nuclear en Argentina, una pregunta dada tu presencia aquí y las reuniones que mantuviste en ¿Sí? gobierno con el presidente Milei y con Demian Reidel. Sí. ¿Es serio el programa nuclear de uso pacífico que promociona el gobierno de la Libertad Avanza? ¿Pueden hacerse tan rápido como dicen ellos los reactores pequeños SMR, habiendo desechado la investigación anterior en el reactor Karem y otros? Mira, en primer lugar, una cosa importante porque se trata de mi propio país, en el cual, digamos, yo estoy ahí hace un año prácticamente, ¿no? ¿Verdad? En diciembre del año pasado, cuando se anunció este plan, a solicitud de la Argentina, y el OIEA apoya a todo país, incluida la Argentina, que tiene un proyecto específico, en particular en el área de estos reactores modulares y pequeños, que son una tendencia muy fuerte que está avanzando en materia de energía nuclear y tecnología nuclear. Lo que te diré es que como posible es absolutamente posible. No olvidemos que la Argentina, vos mencionás el Karen, pero hay otros ejemplos también. La Argentina es un país, y yo eso sí lo reivindico porque he trabajado 40 años con el sector nuclear argentino, desde distintos ángulos y con distintos sombreros, digamos, nacionales e internacionales. La Argentina tiene una capacidad tecnológica nuclear única en Latinoamérica y en el sur global probablemente también, porque somos el único país del sur que es capaz de exportar reactores de investigación, ciertamente, pero creo que la Argentina está en capacidad de exportar más. Es una cuestión de escala, es una cuestión de capital, pero la Argentina tiene cadena de suministros y tiene la materia gris para hacerlo, y lo ha probado, además. Lo ha probado exitosamente. Entonces, la vía que propone el plan de Demian Reidel es posible, y es en un área, es interesante, que es en un área donde hay una fuerte demanda internacional. Después, la cuestión interna de la articulación en el sector nuclear argentino es una cosa que los argentinos deben discutir. El OIEA no se va a meter en un país a decir, mira, vos hace esto, nombra a este, pone al otro. Eso el OIEA no lo va a hacer. Pero cuando vos me decís si es realista, es realista. Luego se trata de ver dónde están los recursos, cómo vos maximizás
los recursos que vos tenés. Ese es otra cuestión. Y Reidel es un hombre del sector nuclear, no de la burocracia nuclear, pero es un egresado de Balseiro, o sea que es un tipo que cuando te habla del tema nuclear sabe un poco de lo que está hablando, o mucho. Y bueno, lo demás, hay una cuestión de articulaciones políticas. El tema nuclear siempre en la Argentina ha sido objeto de una gran intensidad política alrededor. Y creo que sí, esto me parece lógico, hay que preservarlo y es un activo estratégico que tiene la República Argentina de aquello, ¿no? Rafael, ha sido muy, pero muy amable. Hemos recorrido, creo, todos los temas y bueno, es un placer para mí poder volver a conversar con vos. Espero verte aquí en Buenos Aires cuando estés, que voy a ir a verte al CARI. Igualmente, espero verte también y por supuesto estar en contacto con vos cada vez que lo necesites. Un abrazo muy grande, ¿eh? Gracias. Un abrazo, chao, que estés muy bien. Adiós.